Saludos, buenos días a todos los amigos televidentes de este espacio Geopolítica en este jueves ya primero de febrero del 2024, en la ruta definitiva para las elecciones municipales en la República Dominicana y con la eminente llegada de las fuerzas internacionales a la República o al país de Haití. Bienvenido a bordo a todos nuestros amigos televidentes, aquí en Geopolítica una vez más, tratando de llevar las mejores informaciones y no se olviden de inscribirse en las plataformas digitales en las cuales pueden ver el programa de manera diferida. Y arrancamos con toda la información precisa de lo que está aconteciendo, de los acontecimientos internacionales y del patio, de lo que está sucediendo en la comarca. Así es, listo, preparado, comprometido para seguir haciendo comunicación de compromiso. Bueno, llegan al proceso electoral de mayo y al proceso electoral de ahora en febrero, que son las municipales. Vamos a tener supervisión de organismos internacionales y de muchas instituciones que vienen invitadas por los partidos políticos. Sí, ya eso es una tradición. ¿Por dónde empezamos? ¿Por aquí o por allá? Como tú entiendas que es más correcto, y a nuestros amigos televidentes, porque siempre hacemos de afuera hacia adentro. Claro. Pero como tú arrancaste con el proceso electoral. Yo creo que sí, es importante poder incorporar la gente, las personas en este proceso, porque hoy es 1 de febrero, sí. Es como si fuera la cuenta regresiva. A 18 días. A 18 días de que inicie un proceso electoral que muchos llaman determinante para lo que pudiera ser el final de mayo. Aunque de hecho para mí es el proceso electoral más importante porque se eligen las autoridades de políticas que tienen mayor contacto con la población, claro, donde se definen las situaciones territoriales, las necesidades precisas de la gente, la cañada, los contenes, las aceras, los parques, la recogida de basura, las atenciones culturales, las fiestas municipales y de las patronales. Sí. Se define en todo ese ámbito, en lo deportivo también, de la atención primaria del Estado con sus autoridades políticas en contacto directamente con la gente. Mira, eso que tú dices tiene una importancia capital y ojalá nosotros como país poder dar la dimensión como gobiernos locales que merecen los alcaldes. Y hay que hacer un llamado. Hay que decir a que su voto esté comprometido. Déjense de la parafernaria esta política. Elijan autoridades que estén comprometidas con sus necesidades, porque ustedes son los que van a sufrir la consecuencia durante los próximos 4 años de lo que ocurre en su territorio. Así es culpa o beneficio suyo. Elegir a un tipo, ¿verdad?, que no vale la pena, o elegir a tipo probo, gente reconocida con trayectoria de compromiso con su comunidad, por eso hay que inclinarse, porque así no puede ser. Entonces, y hay muy buenos candidatos en todos los partidos. Sí, mira, un aspecto importante que ha salido al debate en medio de este proceso son los plazos para que los gobiernos locales y para que el gobierno de la República, el gobierno central, pueda hacer inauguraciones. Porque ahora los partidos de oposición, sobre todo los que gobernaron antes y que hicieron exactamente eso, ¿sí?, el uso y abuso de los recursos públicos del Estado en campaña, no hay ninguna duda que el que tenga el gobierno tiene una ventaja comparativa frente al otro. Pero no le queda bonito a los que han gobernado criticar que el gobierno inaugure una obra que yo estoy en contra, pero en términos generales, sí, es una ventaja comparativa para cualquier gobierno inaugurar obras, pero ahora ellos quieren que no la inaugure este gobierno. No tiene sentido, porque es que pero los plazos están claros, sí. Ahora si quieren confundir, sí, 40 días antes de las elecciones municipales y los alcaldes actuales que van a la reelección no pueden inaugurar porque son 40 días antes. Ahora,
el presidente de la República tiene hasta el 20 de marzo para hacer inauguraciones según la ley. 60 días antes del proceso electoral. Pero aún así, ¿Y 40 días no fue que duró el diluvio? Sí. 40 días. Bienvenido a bordo. Adelante. Gracias, comandante Nelson. No, pues te va muy bien. Que Sí. No, quería escucharlo, porque Mira, hay una discusión sobre eso muy acalorada. Muy acalorada no hago falta sobre la aquí, ustedes van inauguración, bien. pero Estaba oyendo bien allí. eso no tiene gran importancia ni de la oposición, porque el lloro y el grito es un problema se resume en la simple accionar de un refrán popular. Una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Cuando usted está tocando la guitarra, suena de una manera, y Pero cuando toca el violín, suena de otra manera. suena de otra Pero manera. la ley, bueno, la ley tiene que ser Transparente. esa y de carácter general. Hay ambigüedades. Pero realmente. ¿qué inauguran los alcaldes? Sí. Nada. Acogerse, Sí, a, no lo, con- no construye acogerse a nada. lo que inaugura el ¿Y presidente. qué inaugura un alcalde que la gente no lo sepa? Además, ¿qué es lo que hacen los alcaldes? Digo, una obra. El ayuntamiento hizo una alcantarilla. No hacen nada. ¿Qué es lo que van a inaugurar? Sí, pero eso es, como diría, que hizo famoso un comunicado, eso es JLP. Claro. Eso es JLP, pero además... Bueno, aunque- pero la ley tiene que preverlo. Claro, pero la ley es ambigua bastante, porque dice una cosa y dice además que en el reglamento, que es el 9 de enero. No, pero no tiene sentido. Pero es que nosotros no acabamos de entender. La ley 3318 de los partidos y la ley 1519 del régimen electoral, que después terminó siendo 2023, son dos leyes porquería. Sí, son un retazo que siguen esa ley. ¿Usted sabe lo que es ponerle un retazo a un pantalón en Mira, buen de campo? Que no alcanzó la tela. Pero hay una medida local también que debemos considerar en el programa, y es que en esta semana se comienza a implementar como un plan piloto el nuevo horario de trabajo, que se reduce la semana a 36 horas. El Ministerio de Trabajo del país ha estado formulando este proyecto que tiene una característica muy especial para los obreros, porque es una especie de aumento de sueldo, una reducción del número de horas de compromiso laboral con el Estado, y que se va a implementar también como plan piloto en algunas empresas privadas que van a hacer el experimento con la finalidad de ver cuáles son los resultados. Lo que esperamos es que las evaluaciones sean positivas, porque esta es una medida que ayuda a la carga familiar, ayuda a la carga individual, y en los países donde se ha implementado, los resultados han sido positivos. Se ha obtenido mayor productividad, mayor calidad de vida de la gente y una mayor eficiencia, especialmente en las acciones del Estado. Un mayor rendimiento Sí. en la gente. Eso está comprobado ya científicamente. Hay que decir que la disposición del Ministerio de Trabajo es opcional, no es obligatorio. La empresa que lo quiere implementar. Para la empresa. La empresa que lo quiere implementar, lo implementa. Sí. No que es a la cañona, pero como señalaban ustedes, donde se ha implementado ha dado resultados. Le crea más actitud para el trabajo Un compromiso porque con la empresa. tiene un mayor descanso. Cuando regresa a su centro de trabajo, tiene una mejor actitud para Y el considerando que el transporte se ha complicado tanto que los trabajadores invierten demasiado tiempo en llegar, ir y venir, y aunque el teletrabajo o el trabajo desde la casa, el home working, Eso es como lo que dicen, debe hacer ya. hay que irlos... Teletrabajo, todo el mundo en su casa. Exactamente, y Sí, trabajando en pijama. Sí. Trabajando en pijama. En las áreas que se puede. En las áreas que se Hay áreas puede. que no, hay áreas Pero, Pero hay una condición de esto que también la maquinaria no puede trabajar. simultáneamente el Estado tiene que implementar, y es aumentar las horas de servicio al público a 12 horas. Que el horario sea de 6 horas diarias, digamos, para los empleados,
pero que se dividan en 2 turnos, de manera que el público, el que va a pagar impuestos, señores, que sale de su trabajo normal en la empresa privada a las 5 de la tarde, ¿cómo llega a pagar un impuesto si ya cuando Si cierra a está las 6? cerrado? Por ejemplo, impuestos internos, renta, la aduana, todas esas instituciones del Estado de servicio deberían estar abiertos hasta las 8 de la noche. Mira, Y así el horario de transporte va a ser diferido y va a haber un alivio en el congestionamiento. El horario de trabajo, escúchame, Leandro, el horario de trabajo en las instituciones públicas en todo el mundo no coincide con el horario privado. de la empresa privada. O sea, cualquier organismo del Estado, en Estados Unidos, en España, que da servicio no trabaja hasta las 5 de la tarde, a las 6. Trabaja hasta las 4 de la tarde. Y nunca coincide con el obrero, el trabajador de otros sectores que salen a las 5 de la tarde. mira, Por eso el impacto del transporte es mucho menor. Es mucho menor. mira, tú sabes que yo siempre he acuñado 3 frases importantes, que son, ya es una marca. Es que Salud. no podemos vivir a eso. Una es eso. Todos los planes de desarrollo de cualquier estado, de cualquier país, tienen que ser en función de De estadística. las mediciones. Es que tú tienes que tener estadística y, Si tienes no hay que mediciones, tener, ¿cómo y tú no he sabes? visto eso. Por lo menos el resultado de que la gente trabaje menos horas a la semana está demostrado con estadísticas donde lo han aplicado. La gente produce más. Sí. Si descansa más, produce más. Pues si tú llegas todos los días cansado a tu trabajo, va a seguir un cansancio permanente. Y la entrada a las 9 de la mañana a los colegios. Eso es. Y las escuelas. Aquí hay que resolver básicamente eso. A las 9 de la mañana. No podemos a las entrar 9 de la escuela, mañana a los colegios. mucho Sí, con el trabajo, o al también. revés. Como sea, pero que no coincidan. El horario, Tiene que haber un escala. el horario público tiene que ser Escalonado. claro. Y segundo es eso, estamos perdiendo el tiempo. Aquí hay que tener un horario en instituciones públicas de servicio más allá de las 5 de la tarde. Porque exactamente cuando tú salgas de trabajar, tú puedes ir, déjame yo a pagar un servicio ahora. Pero no, Sacar una cédula que no se me todo el perdió, no, sacar un claro. acta de nacimiento. no todo el personal. ¿A qué hora cierran los bancos? A las 8 de la noche los Los- bancos los están bancos abiertos están en la calle. en las plazas, No, pero los que están en el banco cierran a las salen 4 a de la las tarde. 4 de la tarde. Pero en las plazas cierran a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Esos horarios deben ser extendidos para el Estado en varias instituciones. Y para las Hasta instituciones 9 bancarias también, hasta las 9 de la que noche. abran a las 10 de la mañana, porque los bancos pueden abrir de 10 de la mañana a 10 de la noche. Y lo otro es lo siguiente. Porque así tú pasas a horario nocturno muchas actividades. Igual, soy partidario No para la tan tarde, corrección porque del por la tránsito. inseguridad. Porque No, la pero seguridad en un país se puede cerrar por inseguridad. por la inseguridad. No, No, es que la ¿Y seguridad qué cierra un país? Sí, los países se cierran por inseguridad, pero 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 tú tienes que, ¿es un país quebró el que hace eso? pero simultáneamente tú tienes que ¿Quebró? Eso es parte importante. tienes que iluminar las calles, tienes que mandar mayor cantidad de efectivo, porque en la noche tú andas buscando un efectivo y no lo encuentras policial Efectivo o de cualquier un policía. un policía. Efectivo de manera el nombre. Un inefectivo es lo que son. Claro Mira, que sí. tú hablabas de las estadísticas, hay otro dato importante. Mira, tú vas a seguir ahí, pero es que aquí también el Estado tiene que tener un servicio de fin de semana. Es que tú no puedes tener toda la Sí, exactamente, el fin de semana, Hubo eso estoy especial de la claro. gente que trabaja los fines de Que semana. trabajen sábado, los sábados Que que nada los más juegos. Exactamente. Fin de semana. Pero instituciones de servicios básicos. porque Horarios diferidos y escalonados, no solamente en el día, sino en la semana. la semana. ¿Cómo tú vas a decir que tú vas a cerrar a pasaporte el fin de semana? Los pasaportes los cierran a las 3 de la tarde el No, viernes. pero es Hasta que- el lunes. hasta el ¿A lunes. qué país se le ocurre eso? Eso tiene que tener un horario de fin de semana que funcione hasta el domingo. Claro. Gente nada más que trabaje, pero no puede cerrar pasaporte. Para ponerte un ejemplo, ¿verdad? Sí. Hay muchos. Y así hay como 10 instituciones del Estado que deben funcionar el fin de semana. La cédula no puede fallar, no debería de. no puede estar ahí que fuera. Porque así a ti Tiene que tener una ventana a ti para se que te funcione. pierde una cédula el sábado. Y tiene que entonces viajar. tiene que viajar. Pues tienes que sacar tu cédula antes de irte y eso es cuestión de media hora. Mira, hay otro dato, otro tema local que está No, di las estadísticas. No de, las la- dijiste. de las estadísticas, y es que se ha reducido en cerca de un 10% la cantidad de niñas embarazadas y que han sido
se convirtieron en madres en el año 2023. Niña, Estamos no, bajando... Adolescentes. Adolescentes. Es lo mismo. No, Estamos bajando de 25.000 casos a 23.000. Todavía es una cifra alarmante. Sí, pero va bajando. Pero va bajando. Eso te indica que el país y sus acciones en un tema está siendo considerado y los efectos se van sintiendo. Si logramos reducir un 10% cada año, en 10 años tenemos el problema resuelto. Sí. Y esa es la condición especial, porque las adolescentes lo que tienen que estar es estudiando, buscando la forma de el progreso de su familia futura. Pero las acciones del Estado están en la información, en la prevención y en la búsqueda de los depredadores, porque son muchos depredadores, por lo regular son gente adulta. No, y familiares. Y familiares lo ligados a estas acciones. Entonces, este dato estadístico que trae la prensa, que lo recoge, da un alivio y da una información positiva a la sociedad dominicana. Es así, eso es un flagelo no solo mundial, no, básicamente latinoamericano, porque es la más cercana que uno tiene. Es una epidemia del embarazo adolescente. Generalmente cuando son violaciones son por personas del entorno, pero cuando no son violaciones son relaciones consentidas con otro muchacho. Un carajo de 17 años que no sabe para dónde va. Entonces ahí no lo pueden imputar porque tiene 17 años. Sí. Embaraza a una niña de 14 y el tipo no tiene trabajo. La familia se desentiende, pues no, ese muchacho es grande ya. Y eso le crea un impacto Para ambos. familiar a ambas partes, que entonces el Estado que tiene que cargar con una responsabilidad que no es suya. Es una responsabilidad social, obviamente, pero ¿dónde está el control de los familiares, sobre todo las niñas, las adolescentes, que ahora muchas madres la sueltan? No, ya esa muchacha es grande, y yo no puedo con esa muchacha, y anda con un celular, y yo le he dicho que no se junte con ese amiguito que no sirve, pero ya yo la solté. Yo la solté. Y después le aparece con una barriga. Sí. Eso es un drama de este país. Drama. La gente que estamos aquí en este entorno, donde están ustedes en su cúspide de vida, no se dan cuenta de lo que pasa en todos esos barrios, en todos esos pueblos, hermano. Nosotros estamos en Marte. No están en Marte, pero Estamos ustedes no viven eso. Oye, Tú sí vives en el eso barrio. es un drama de este país. Tú sí vives Eso en es un barrio, drama. Es un drama para Aquí en la la familia. capital, esto es tierra de nadie, toda la periferia. En todo el país. Y yo digo la capital para que tenga una radiografía sencilla. Un monte, en los montes aquí. Eso es una monstruosidad, porque es que lo que está llegando a los barrios y lo que está llegando a los pueblos como oferta de trabajo y de acciones positivas para los jóvenes son la banca de apuestas, claro. los puntos de droga y algunas de que otras acciones de las que hacen los legisladores en cada una de sus Y demarcaciones. otra cosa, ¿cuál es el espejo que tienen estos muchachos? Exactamente. Aún está el Cacachi, ¿cómo es? Que anda por ahí. Toquicha. Esa es una. Y Que vi que Qué bueno. vi que- Vamos a hablar de eso después de la pausa. que vi que en Estados Unidos La comunidad dominicana. sí, como un ejemplo de la República. Pero por favor, Pero tiene que, ustedes son unos sinvergüenza colectivos, porque esa tipa no representa a nadie en la República Dominicana. me dijo la hija mía ayer, cuando íbamos de camino para el colegio, papi, pero ese hombre tiene que tener problemas. Es que invitó a Toquilla para allá para el Capitolio. Oye, estamos hablando de mi hija, tiene 3 ¿Pero años. quién Digo, fue? ¿por qué ¿Fue no? Adriano? Adriano, claro. Adriano, pues yo pensaba que tú eras más serio. fue Adriano, Claro, allá, claro que sí. el senador por la... Sí, El diputado por diputado por Nueva York. la demarcación de New York, Así es. representando El grueso a de la la comunidad dominicana. Sí. Bueno, esos son los ejemplos. Bueno. ¿Y qué hacemos? Esos antivalores. No, vamos a la pausa, pero no. Esos antivalores. Sí, para no envenenarte. Sí, claro que sí. Vamos a la pausa.
aquí en Geopolítica seguimos. Marino Mendoza es un periodista de mucho tiempo, que yo lo seguía cuando ya Marino era una figura importante de la comunicación, yo era apenas un periodista, un estudiante que quería ser periodista. Y entonces Marino tiene toda esa vida como periodista. Pero Marino es, después, un prominente abogado, juez del Tribunal Superior Electoral, y ahora tiene el rol de encargado jurídico del Partido Revolucionario Dominicano y vocero de esa organización. Entrevistamos al periodista Marino Mendoza, o al abogado Marino Mendoza, o al político Marino Mendoza. Buen día, querido Marino. Buen día a ustedes. La introducción tuya es bonita, pero una buena forma de colocarme en la adultez mayor. No, en darte, Con respecto a ti. en darte el lugar. No, pero es verdad. El lugar que tú correspondes. Sí, sí. Sí, bueno, buenos días a ustedes y gracias a los amigos televidentes que nos dispensan la amabilidad de su atención. Yo estoy aquí como periodista, como abogado y como político, porque las tres cosas se conjugan en mí, ¿no? ¿Verdad? No he soltado ninguna de las tres. Entonces, aquí estamos, yo creo que dichosos nosotros que estamos todavía activos y que estamos en línea de producción, porque realmente cuando uno pasa, antes un hombre de 70 años ya estaba totalmente alicaído. Sí llegaba. Entonces, ya era un anciano. Fíjense usted, aquí hay más de 70, aquí hay 75. Y nosotros estamos bien, claro está. Y vigente. Y vigente. Eso obedece a una línea de conducta, de comportamiento, en todo lo que tiene que ver el desenvolvimiento. La disciplina. Sí, la disciplina de uno. Y aquí estamos para servirles. Yo encantado de estar participando con ustedes y compartiendo este programa, porque realmente en una ocasión falté por el tema de tránsito y cosas de esas. Sí. Y aquí estamos para lo que pueda serle útil. ¿Qué te parece si comenzamos con ese accionar de la radio, del periodismo, de esa época? Yo recuerdo esas personas que te acompañaban, eran 3 o 4 personas del país que hacían esa comunicación. La historia de la noticia. Sí. ¿Quiénes te acompañaban ahí? Después, coincidencialmente, la última etapa de la historia de la noticia la concluimos, el querido amigo ido a destiempo, Orlando Gil. Sí, Orlando Gil, mi amigo. Sí. Maeño, enredado. Sí, gran periodista. Gran periodista, sí. Con profundidad de pensamiento. Sí. Bueno, nosotros comenzamos en el programa, yo pertenezco a la segunda legión de periodistas que trabajó en la historia de la noticia. La primera la integraban Juan Bolívar Díaz, este muchacho que está ahora en México hace tiempo, que está dedicado hace tiempo a la actividad política, está ahora con el presidente López Obrador, famoso periodista, pero que se fue hace como 40 años de aquí. Sí. Entonces después entré yo en la etapa, digamos que en la continuidad de la primera etapa, porque entramos en el 76. Entonces ahí estaba una lumbrera que yo no voy a cansar de repetirlo, aunque, bueno, los erames que se ponían guapos conmigo, yo les decía, no me van a escuchar. Don Gillo, que era un hombre para uno quitarse el sombrero. Sí. Un hombre porque la condición de Don Gillo, por encima de Milín, que era un gran periodista y gran abogado, y de Silvio. Gran periodista. Sí, Silvio, extraordinario. Sí. Esa familia fue una familia que marcó la historia del periodismo aquí. Sí. Entonces, ellos eran académicos, sí, pero Don Gillo no. Entonces, Don Gillo, yo le decía, Gillo es más profundo de pensamiento que ustedes, porque esa era la grandeza de Don Gillo. Exactamente. Y Don Gillo
yo entré con Don Gillo. Eurípides Erasme Peña. Eurípides Erasme Peña, sí. Toñito Grasal, También. ¿te acuerdas? Eulalio Almonte Rubiera, que Dios libre y guarde, que a mí se me olvide, me pasa el nombre de Lalo. Lalo fue un periodista muy aguerrido, muy comprometido, porque a nosotros nos tocó, y a ti también, nos tocó la era del periodismo de compromiso social, Claro. que ya eso no existe. Claro. Aquí no existe eso. Es decir, usted, dependiendo cómo tenga usted su formación y sus convicciones de vida política y social, usted actúa y se comporta. Pero antes no, antes era un compromiso que había. Sí. Y yo recuerdo que yo llegué a cancelar periodistas porque cogían sobresueldo por chelito, ahí. por ahí, unos Chelito, sí. Y eso era pecaminoso. Es payolero. Es más, aquí en una etapa se dividían los periodistas. No, porque fulano es payolero. Es un payolero. Payolero. El término de la música se transfirió al periodismo, el payoleo. Sí, el payolerismo. Sí, el payolerismo, sí. Y entonces, pues, a mí me tocó, y con Don Gillo tuve una anécdota que no la voy a referir en detalle, una confrontación porque yo era el director, pero Don Gillo era un hombre que me llevaba muchos años. Mucho y respeto. yo le respetaba demasiado a Don Gillo. Y entonces me emplazó, tú tienes que decir por qué tú votaste, cancelaste a fulano. Y yo le dije, Don Gillo, no me haga hacerlo porque no quiero, por prudencia. Y entonces, bueno, ahí él me insistió y casi me estaba levantando la redacción. Y yo le dije, voy a complacerlo. Y yo fui a la administración y le dije, déme los 5 cheques que yo le di. Y yo la traje y lo puse. Y le dije, la única condición que le voy a pedir a ustedes es que no me lo quiten de la pizarra. ¿Tú te acuerdas que uno ponía los servicios en la pizarra? Sí. Entonces yo vine y coloqué los 5 cheques ahí. Razón por la cancelación de fulano de tal. Un escarnio. Un escarnio. Pero había que hacerlo. Sí, hubo un emplazamiento. Sí, por el planteamiento. Entonces, así era el periodismo, un ejercicio ético total. Ya no. No, ya. Ya ahora yo le salgo con eso a un periodista No, oye, está quedado. y me dice, está quedado, pero muy quedado. Está quedado. Entonces, Eso así es ustedes. Esa es la vida. Y ustedes no solo en radio comercial, sino también tuvieron un compromiso bastante aguerrido en El Sol. Que Lalo, Sí, Lalo era director y tú eras de los Bueno, de hecho, Lalo me lleva a mí al Sol porque en ese momento Lalo, el periódico El Sol tuvo, señores, aquí una época, una etapa, que el periódico El Sol era el segundo periódico en circulación, Sí. compitiendo con el Listín Diario. Es así. Pero razones X, que no vamos a enumerar, lo llevaron donde terminó. Pero ese periódico era un periódico de vanguardia. Periódico de combate. Sí, Y, de y vanguardia. después llegó la época de la inversión de los grandes empresarios en periodismo y en inversión en periódico. Y nace periódico como El Siglo, periódico Última Hora. Ya entraron los capitales, Sí, que entraron. tienen otro compromiso. Sí, pero yo le voy a hacer una anécdota. Miren, cuando cerraron el Banco Santo Domingo, que fue un banco de mucha resonancia, yo recuerdo, y búsquenlo ahí en la historia, cuando nace el periódico Hoy. Y yo lo voy a decir porque realmente fue una cosa pública. Y cuando se estaba discutiendo el tema, don Pepín Corripio, que me conoce y sabe que yo no hablo mentiras, que yo no soy un hombre de manejarme con malas acciones. Don Pepín, recuerden que él tenía interés en ese banco. Era el segundo socio. Sí. Y entonces por el cierre de ese banco se motiva a él. A incursionar en los medios. En los medios. Y él dijo, en este país hay que tener medios de comunicación para uno garantizar su negocio. Sí. Y de ahí él La sale. defensa de sus intereses. Sí, de ahí, sí, porque había un grupo que tenía periódico. O estaba por detrás del periódico. Que tenía periódico. Y que ya. tenía inversión en banco. Y tenían inversión en banco y entonces le hicieron alguna marrulla ahí para
que Una cerrar cuanta el periódico. desinformaciones Desinformación, propias de, sí, claro. del condicionamiento social. Exacto. El manejo Y la confrontación de intereses, intereses. que había. Entonces, de ahí sale a comprar el periódico El Nacional Sí. y a crear el periódico Hoy. Y de ahí para adelante, todo el mundo Ya sabe la que historia de Pepín. con es los medios un emporio lo que Sí, tiene. sí. Mira, Marino, en aquella forma de hacer periodismo, sobre todo el periodismo radial, que era el más vanguardista del momento, Ujú. esas transmisiones en vivo de las emisoras, los noticieros de radio, eran toque de queda cuando se anunciaba un avance de esos, desde el lugar de los hechos. Sí, de la noticia viva desde el lugar del hecho. Sí. Ese era Radio Cristal, que también era de don... sí, era de José Era de Brea Peña. José Brea Peña. Sí, que era otro, un hombre con un control de la radio aquí en ese tiempo. Yo recuerdo la primera transmisión que me tocó hacer a mí, la hice al lado de Cabito Gotró Piñeiro, que manejaba la unidad móvil Un gran de reportero. sí, de radio comercial. Y entonces yo estaba cubriendo unos tiroteos y unos problemas que habían en el barrio muy aguerrido de la época, Villa Agrícola. Y a mí me mandaron a cubrir lo que estaba pasando ahí. Y yo fui. Y la primera transmisión en vivo que yo hice, recuerdo, la hice de ahí. Pero realmente eso era lo que había. Y esa era la herramienta más activa que se usaba para Informar. e informar a tiempo. Lo más a tiempo posible. Sí. Y entonces, bueno, eso pasó. Y yo no me arrepiento. Yo digo que el periodismo aquí ha jugado su papel y ha jugado su rol. Y la democracia de este país se debe también al papel de muchos periodistas también, que se comprometieron. Eran tiempos de actores, de grandes actores. Sí, así mismo. Marino, otro de los aspectos de tu vida, hablemos un poco de los abogados y de las leyes y de cómo han dado el país esta nueva propuesta de democracia que nos hemos dado después de la última reforma constitucional, los estamentos, divisiones, hasta la propia educación. ¿Cómo anda las leyes, cómo andan los abogados y cómo anda el país en ese sentido? Bueno, yo te diría, a mí me ha correspondido ser congresista ordinario, congresista constitucional, porque yo participé en la reforma constitucional y yo me acuerdo que tuvimos que asumir posiciones ahí. Bueno, pero la mayoría se imponía para ciertos temas. Yo hice alguna propuesta, pero me la rechazaron y me la tumbaban. Democráticamente. Democráticamente. Y en los debates, bueno, pues uno tuvo la oportunidad de tener un ejercicio ahí de ciertos niveles de trascendencia. Pero me tocó legislar 2 periodos consecutivos, 2 periodos, con el voto preferencial. Yo decía, yo no voy a aspirar a diputados si no es con el voto preferencial. Y bueno, lo logramos y fui a 3 jornadas electorales y gané 2. Pero yo te voy a decir, ahí hay una encerrona en el Congreso, por llamarlo de alguna manera. Y entonces nosotros como que avanzamos, pero nos devolvemos. Y tenemos una participación activa en los legisladores, pero los legisladores, su rol de fiscalizadores no lo hacen. No lo hacen. Aquí pasan todas las leyes y nadie fiscaliza y nadie confronta. Yo recuerdo que nosotros cuando el proyecto no era un proyecto, era una propuesta de la Barrigol. Y habíamos 13 diputados que estábamos cerrados a banda, que no decíamos que nadie. Yo lo dije a Neney Cabrera, que era vocero del PRD, que me dijo a mí, y yo le menciono su nombre porque él ha ido surcando rumbo. Y yo le dije, mira, ni Peña Gómez que resucite me dice a mí que vote por ese proyecto.
y yo voy a votar, porque yo no lo conozco y yo no sé hasta dónde se compromete el país. Y realmente nosotros, 13 diputados, nos resistimos. Estaban votando sin leerlo. Sí, Algo que sin es leerlo, normal. Eso es normal, Sí. eso es normal. Y Eso se es bien. votó sin leer. Espérate, Ahí. normal en la última etapa de la vida Sí, republicana. claro, Sí, sí, sí. claro, A- claro, en a la partir- última etapa, esa es buena observación. A partir de la degradación del compromiso de los legisladores, Sí. aprueban sin leer. Sin leer. Verbigracia, como decimos. Sí, Lo que está- sin lo que leer. está Pero ocurriendo. gracias al que está pasando, Lo que está al pasando. acaba de pasar. Que ahora, señores, nosotros nos debemos avergonzar de que tenemos un Congreso que sea capaz de admitir eso. Que no leyeron. No leyeron nada, no leyeron nada. Y vuelven y lo religen y votan y se presentan. Claro. Porque Que son vuelve y se caraduras. presente porque el clientelismo, mira, el voto preferencial es uno de los errores que se han cometido aquí, aunque inicialmente se pretendía otra cosa. Y el voto preferencial ha llevado al Congreso a quienes. A los que gente quieren con dinero. dinero. Al que tenga dinero. Sí, Por sí. la vía que sea. Sí, sin capacidad, pero no hay talento, no hay formación, no hay ética, entonces, pero van a hacer su negocio. Entonces, ahí tú llevas a gente, banquero, Banquero de Banquero no. apuestas. y banquero de Rifero, apuestas, porque hay que aclarar. Rifero. Rifero. Sí, rifero, banquero de apuestas. Entonces, tú llevas ahí gente con dinero, gente del bajo mundo activo. Cuando yo estaba en el Lavadores. lavador en cantidad, De los conocidos. conocido. Sí. Cuando yo estaba en el Congreso, en los dos procesos que yo participé, yo competí con un narcotraficante y le pagaron y le dieron millones de pesos. Yo no encontré a nadie que me diera $500,000 de pesos. $500,000 de pesos. A nadie, ni en el partido, ni en el partido mío, ni en nadie. Yo lo digo así públicamente porque así fue. Tuviste que fajarte Yo contra... gasté de lo mío, sí. No, yo venía de un ejercicio como abogado penalista y entonces pues yo me había ganado un buen dinero y tuve que invertirlo ahí y perderlo ahí. Y Dios perderlo porque después que tú te juntas con 15 o 20 millones de pesos de tu de tu trabajo. trabajo y después, Coño, después lo gastas en una campaña. y tienes que gastarlo porque si no lo gastas, Y entonces llegas al Congreso a ser serio y responsable y no a recuperar el dinero No que lo vas a invertido. recuperar. no lo recuperas. No, espérate. Lo actual es El que va recuperar. serio, sí, el que va a un claro, ejercicio claro. serio no lo Estamos hablando de recupera. la seriedad, de Sí, la la responsabilidad. conducta. Sí. No lo recupera. Entonces ahí, yo me acuerdo que la primera vez que yo me postulé, ¿de dónde vengo yo cuando llego al Congreso? Yo vengo de ser vocero del doctor Peña Gómez. Vocero. Yo hablaba por Peña Gómez en este país. Entonces, bueno, pero no porque yo quería, sino porque tenía la autorización de él. No, ya tú habías sido ministro de la presidencia. Sí, también. Yo estaba jovencito cuando eso. Claro, pero no importa. había acumulado alguna Ya estaba ahí, experiencia. ya Sí. estabas ahí. Y yo recuerdo, óyeme, que para mí, y se lo digo a ustedes, y se lo digo al público, la labor de vida pública de mayor connotación que yo siento y la de mayor trascendencia es haber servido como vocero del doctor Peña Gómez en el tiempo, que fueron 8 o 9 años. Sí, Pero aquí durante la campaña bien Sí, aguerrida. 94, El 96. 94, 96, o sea, Sí. sobre todo la del 94. La una- del- que fue un pleito. Eso fue terrible. Fue un pleito tremendo. Sí, que terrible. yo estaba ahí en la periferia, pero sabemos todo lo que hubo que hacer en esa. Eso fue terrible. Ese es un terrible. aspecto histórico que tenemos en un momento determinado que sentarnos Dilucidarlo. a dilucidarlo con todas las aristas de lo que pasó. Sí, sí, Pero sí, hay sí. una condición que se daba en mi caso, a veces cuando te veía en televisión en esa época de la participación tuya. Mi padre, que era un político muy acucioso, me decía, ese señor periodista, tú tenías un compañero también que era muy amigo de él, él decía, fíjate que tiene una mancha en la frente igual que Gorbachov. Ah, sí. Culito me relajaba mucho con eso. Se relajaba mucho con eso. Ya, tú tienes un designio estampado en la frente. No, mira, yo digo que aquí penosamente, señores, la seriedad, la honestidad en la política hace falta. Y eso, la pérdida de esa conducta que nosotros vivimos en la vida pública y en la vida política,
eso ha desviado el rumbo de la política. Y hoy tenemos un ejercicio político penoso. Entonces, el reflejo de la política se ha ido impregnando en todos los diferentes sectores. La falta de probidad, la falta de compromiso de aquellos tres grandes masmuses, Juan Bó, Sí. Peña Gómez y Balaguer, han inferido en la sociedad dominicana en todos los sectores. Todo es una ligereza, no hay compromiso ético. No Morales. no hay compromiso ni ético ni moral. Aquí es lo que me conviene y qué me conviene al partido y qué conviene esto. Entonces, no hay... Tú has visto que hay un partido que hay trazado una línea de honra y de defensa a la honestidad. Hablábamos ahorita aquí, la legislación nuestra, la Constitución plantea la educación cívica, moral y cívica, y eso se perdió hace tiempo y ni se olvidó y no hay interés en reponer lo que generaba una norma y una regla en la conducta social, porque cuando tú analizas, el estudiante de hoy no es el mismo de ayer. El estudiante de ayer salía con mejor formación en todos los sentidos que el de hoy. Y con mucho compromiso. Exacto, y sobre todo el compromiso social. Entonces, esa parte se perdió. Y la política, yo digo, perdónenme esto que voy a decir, porque se ve como que yo he sido un antidemocrático. No, yo soy un hombre democrático, yo soy un hombre demócrata, pero yo aplico la democracia al nivel de los americanos. Sí. Usted la hizo, usted la paga. Usted tiene que actuar ante la justicia, usted tiene que actuar ante la justicia e ir, no importa el nombre ni quién sea. No. Entonces nosotros no tenemos esos valores aquí. Bueno. Nosotros tenemos unos valores diferentes. Y cuando usted analizan, yo digo que la democracia ha traído un desastre también. Porque en la aplicación, la democracia mal concebida, eso subrayándolo abajo, mal concebida, ha traído un desastre. Aquí todo el mundo... Tú no ves los síndicos en los pueblos. Los síndicos permiten que le hagan acera que le hagan casa en las aceras, sí, que le extiendan la casa hasta las aceras. No hay respeto por nada. Las reglas de urbanidad se perdieron hace rato. Hace rato. Entonces nosotros tenemos eso y los síndicos actúan con el populismo propio de la politiquería. Ahora, pensando en las próximas elecciones. Ajá, así es. Tienes otra etapa de tu vida que juez del Tribunal Pionero Superior Electoral. Nos tocó eso. A ustedes les tocó construirlo. Sí, así es. Entonces, ahora hay una discusión, una reciente decisión del Tribunal Superior Electoral que interviene en el Colegio de Abogados. Hay una discusión bastante ardua, bastante caldeada sobre de si era competente para esto o no competente. No es competente. Yo en principio no quise involucrarme en eso por delicadeza, pero después uno tiene que forzosamente involucrarse. No es competente porque la competencia del tribunal se la dan ¿qué? Se la da la Constitución. Y usted coge el artículo 214 y 216 de la Constitución y usted va a ver lo que le dice de la competencia. Y yo no puedo como juez convertirme en legislador y hacer un reglamento para legislar y darme competencia, porque eso es improcedente, eso es ilegal, incorrecto. Porque tú puedes reglamentar, aunque la ley orgánica te autoriza a hacer la reglamentación y te autoriza. Pero dentro de la Constitución. Pero dentro del marco que la Constitución te permite. La ley 2911 no te manda a ti a extralimitarte en tus funciones como juez. Entonces, en los asuntos administrativos usted lo puede hacer, porque ahí conviene y tiene que hacerlo por mandato de la misma Constitución, pero es que esa no es la competencia del tribunal. Entonces aquí cada quien puede, todos los sindicatos pueden coger para el tribunal a dirimir su conflicto, y la Constitución dice para dirimir los conflictos entre los partidos, organizaciones políticas y entre los dirigentes del partido. Entonces, tú no puedes darte una competencia, y además esa competencia se la dieron meses antes. Y yo voy a decir una cosa aquí. Miren, a nosotros, yo fui víctima de eso,
porque nosotros decían, a nosotros no nos revocó una sola sentencia el Tribunal Constitucional, una. Nosotros actuábamos siempre con apego al designio de la ley. Pero me van a decir a mí que el que llega al Tribunal Constitucional o que llega al tribunal que yo tuve pautado para entrar al Constitucional y por razones de interés político. De conveniencia política. De conveniencia política. Y me sacrificaron. Y yo tenía todo el aval porque yo soy egresado de la Pucamaima en materia constitucional, maestría y todo eso. Entonces, pero bien, me tocó eso. Porque esas son de las reglas de la política. Sí. Entonces me tocó eso. Pero yo le voy a decir una cosa. Me va a decir alguien a mí que los jueces del Tribunal Constitucional no tuvieron vínculo político. No, es un sello gomígrafo y un tribunal que todo lo que escogieron ahora obedecen a un interés y a un compromiso político, igual que el Tribunal Superior Electoral. Yo soy de los que piensan, hay muchos países donde se delegan las funciones a representantes del partido. Hay muchos tribunales que dicen, bueno, el Partido Colorado tiene uno, el Partido Azul tiene otro, el Partido Rojo tiene otro, y se coaligan. Pero es una forma de haber un equilibrio. Un equilibrio y una vigilancia. La vigilancia política siempre determinarte en la justicia. Que ellos mismos se vigilan uno a otro. Sí, se cuidan. Sí. Entonces, ahora no. Ahora se vendió aquí, una sociedad civil vendió que los políticos no pueden ir. No, ¿y quién dijo que en política no hay gente seria? En política hay gente seria. No, hay unos cuantos bandidos. Pero hay muchísimos bandidos. La mayoría es seria. La mayoría. Pero que son los que brillan. Pero son los que brillan. Pero eso no quiere decir que tú, como sociedad o como sociedad civil, entre comillas, no, porque no pueden ir políticos, pero todos esos que están ahí son políticos. ¿Y los intereses de ellos, los corporativos? Exacto. No solamente los intereses, sino que han empezado a ocupar la sociedad civil los puestos políticos públicos. Todo. Y ellos sí tienen competencia. Y yo recuerdo que cuando comenzó el tema de la sociedad civil, yo escribí mucho sobre eso. Y yo decía, dije en una ocasión, si los partidos políticos no dan un paso al frente y asumen la defensa, el rol que tienen por delante, por mandato de la ley y de la Constitución, la sociedad civil se va a terminar quitándole ese rol. Se les va a imponer. ¿Y qué ha pasado? Sin el compromiso social. Sin el compromiso social, eso es lo peor. Tiene compromiso corporativo lo que tienen. Ajá. Entonces, pero analicen uno por uno. Marino, no podemos llegar hasta aquí sin hablar un poco de la política actual contigo. Pero un minuto. En el último minuto que nos falta. Así es que, incluyendo tu propia despedida del programa, porque tenemos que volver contigo en un momento determinado. Cuando ustedes gusten. Política, ¿cómo anda la situación del PRD? Con más tiempo. Y con más tiempo. ¿Cómo anda el PRD en tu parte final? Bueno, yo creo que lo he dicho y lo voy a seguir diciendo. Yo considero que la oposición está actuando, pero no con la fortaleza que le corresponde en un proceso histórico como el que está viviendo el país. Si ustedes analizan, tenemos legisladores presos, extraditados y presos y en vía de condena en los Estados Unidos. Nadie habla de eso. Por narcotráfico. Por narcotráfico. Nadie habla de eso. Y aparte de lo que ya han trasladado calladito la boca, que no han trascendido. Mire, cuando se destape esa olla de grillo que va a venir, que está en proceso, ustedes van a ver mucha gente saltando. Por eso es que usted ve en este gobierno, que este gobierno dice que tiene que quedarse obligado. Porque tiene que quedarse obligado porque no quiere que se le destapen todas las cosas que hay. Y recuerde que el presidente de Honduras lo extraditaron. Un alicate de los americanos. Un alicate. Sí, pero engañó a los americanos y los americanos no permiten eso. Entonces, lo extraditaron a los pocos días de salir del poder. Salió del palacio para una cárcel de Nueva York. Para una cárcel de Nueva York. Entonces, nosotros tenemos una realidad política fuerte, fea, difícil, que si nosotros tuviéramos en un ejercicio de libertad absoluta en los medios de comunicación, porque yo soy de los que creen que
aquí tenemos una opinión pública Secuestrada por el secuestrada dinero. y bajo control. Bajo control. Y yo digo, hoy estaba viendo yo un video ahí pasado del presidente Luis Abinader donde él decía que iba para la calle, porque la gasolina, etcétera, etcétera. Y aquí, ¿cómo está la gasolina? Yo te vi a ti ayer saliendo, te alcancé a ver, yo dije, pero será del súper que viene. Y yo dije que Encarnación tiene valor todavía, que llega a un súper, hay que ver cuánto entró. Voy a comprar un paquete de agua. Entonces, mire, el encarecimiento del costo de la vida, señores, eso es una cosa aquí infernal, aquí no hay Marino, posibilidad. llegamos al final, Gracias, nos vamos de Qué despedida. pena. Gracias, Marino. Qué pena, pero, Así es el compromiso del retorno. sí, pero que sea rápido para hablar un chin de esa ley 124, que esa ley es inconstitucional. La ley Mordaza, la ley del Mordaza, DNI. de todo, esa ley es inconstitucional. Gracias al doctor Marino Mendoza, que es vocero del Partido Revolucionario Dominicano, es encargado jurídico de esa organización. Y amigo de ustedes, y amigo primero. tremendo periodista, bastante conocido. Hasta mañana.